Hubo un tiempo en que la distancia se medía en monedas y el silencio tenía el peso del metal. Si cerramos los ojos, todavía podemos escuchar el eco de nuestros pasos aproximándose a aquellas cabinas de cristal y aluminio, pequeños faros urbanos que custodiaban nuestras palabras en medio del bullicio. Entrar en un teléfono público era un rito de intimidad. Cerrábamos la puerta plegable. Por un instante, el mundo exterior dejaba de existir. Sentíamos el tacto frío del auricular, el olor característico a ozono y encierro, y ese nerviosismo eléctrico mientras marcábamos, número a número, el código de nuestra casa o el de un primer amor. No había pantallas que nos distrajeran, solo nuestra voz y el contador regresivo de los segundos que nos quedaban. Aquellas cabinas eran nuestro salvavidas, el único puente que nos unía con los nuestros cuando estábamos lejos, obligándonos a ser precisos, a decir lo importante antes de que el silencio regresara con el último clic de la moneda. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. Esa misma paciencia, casi devocional, la llevábamos al salón de nuestra casa cuando encendíamos la radio. No era simplemente escuchar música, era una cacería silenciosa. Nos sentábamos frente al equipo con el dedo índice suspendido sobre el botón de grabar de nuestro reproductor de casetes, conteniendo la respiración para que el locutor no decidiera hablar sobre los últimos acordes de nuestra canción favorita. Era una batalla de reflejos contra el tiempo. Buscábamos capturar ese sonido perfecto, esa melodía que llevábamos semanas esperando, para luego etiquetar la cinta con nuestra mejor letra y guardarla como un tesoro personal. Aquellos mixtapes no eran solo música grabada, eran el reflejo de nuestro esfuerzo, una colección de ruidos ambientales y finales cortados que, sin embargo, tenían más alma que cualquier lista de reproducción moderna. Vivíamos en una era analógica donde el valor de las cosas residía en el tiempo que les dedicábamos, en la espera y en esa conexión invisible que nos unía a todos bajo la misma frecuencia de radio, compartiendo un mismo ritmo que solo nosotros sabíamos apreciar. Nuestras tardes de viernes tenían un aroma particular, una mezcla de plástico nuevo, alfombra cerrada y el magnetismo de cientos de historias esperando ser descubiertas. Ir al videoclub no era un trámite, era nuestra gran expedición semanal. Todavía podemos sentir la textura de aquellas cajas de plástico de los VHS, recorriendo con los dedos los lomos desgastados en busca de ese estreno que todos comentaban. Caminar por esos pasillos era una experiencia sensorial. Nos deteníamos frente a las portadas vibrantes de las películas de acción o de terror, leyendo la sinopsis una y otra vez mientras decidíamos el destino de nuestro entretenimiento familiar. Había un código de honor implícito entre nosotros, la responsabilidad de devolver la cinta a tiempo y, sobre todo, el gesto casi sagrado de rebobinarla. Era un pacto de respeto hacia el próximo espectador, una forma de decir que compartíamos el mismo oasis de ficción. La emoción de encontrar la última copia de aquella película de Indiana Jones o de Volver al Futuro era una victoria que celebrábamos como propia. Sin embargo, esa misma magia que encontrábamos en las estanterías del videoclub se transformaba en una atmósfera radicalmente distinta cuando nos tocaba viajar. Subir a un avión en los años 80 era entrar en una neblina de permisividad que hoy nos resultaría asfixiante. Todavía recordamos aquel aire denso, impregnado por el humo de cientos de cigarrillos que se encendían apenas se apagaba la señal de los cinturones. No importaba que existieran secciones de fumadores. El humo, como nuestros recuerdos, no entendía de divisiones y flotaba libremente por toda la cabina, fundiéndose con el olor de la comida de avión y el perfume de las azafatas. Era una época de ceniceros metálicos empotrados en los apoyabrazos y conversaciones largas envueltas en humo grisáceo a miles de metros de altura. Volábamos en una nube de tabaco, aceptando como normal una convivencia que el tiempo y la salud terminaron por prohibir. Miramos atrás y nos vemos ahí, sentados en esos asientos de tela gruesa, asimilando el humo como parte del glamour de viajar, en un mundo que aún no se detenía a pensar en los riesgos porque estábamos demasiado ocupados disfrutando del trayecto. Éramos una comunidad que compartía el aire y las historias, unidos por una informalidad que hoy parece haber quedado sepultada bajo capas de regulaciones y un aire mucho más limpio, pero también menos cómplice. Al caer la noche, nuestras casas se transformaban. No necesitábamos múltiples dispositivos ni notificaciones constantes. Nos bastaba con la luz azulada del televisor que bañaba la sala de estar, convirtiéndose en el único faro de la familia después de la cena. La programación de la televisión no era solo contenido, era nuestro reloj social, el pulso que marcaba el ritmo de nuestras vidas. Todavía recordamos aquel silencio reverencial que se apoderaba de la casa cuando empezaba el programa de Chespirito o el capítulo final de la telenovela que paralizaba a todo el barrio. Era un ritual compartido que nos unía sin necesidad de cables. Al día siguiente, no había extraños en el mercado ni en la oficina, porque todos habíamos visto lo mismo, todos habíamos reído con los mismos chistes y llorado con los mismos dramas. Esa cita sagrada con la pantalla creaba un sentido de comunidad tan fuerte que podías caminar por la calle y escuchar,
a través de las ventanas abiertas, el mismo sonido resonando en cada hogar. Éramos una gran familia sintonizada en la misma frecuencia, viviendo una experiencia colectiva que hoy, en la era del consumo individual, se siente como un eco de un pasado mucho más humano. Sin embargo, cuando buscábamos una aventura más vibrante, nuestro destino eran los salones de videojuegos. Entrar en un arcade en los años 80 era como cruzar el umbral hacia una dimensión eléctrica y ruidosa. Todavía podemos sentir el calor de aquellas máquinas, el destello de los tubos de rayos catódicos y esa sinfonía caótica de pitidos, explosiones y música sintetizada que nos recibía desde la puerta. Cambiar nuestros billetes por aquellas fichas o monedas doradas era como adquirir un pasaporte a la gloria. Poníamos nuestra moneda en el borde de la pantalla de Pac-Man o Street Fighter para marcar nuestro turno, un gesto de respeto que todos entendíamos. Allí, entre el olor a ozono y el sudor de la concentración, nacían amistades que solo se forjan en la batalla por el IG-Score. Cada ficha era una oportunidad de supervivencia, una vida extra que defendíamos con cada movimiento de la palanca. No jugábamos contra una inteligencia artificial distante en Internet. Jugábamos rodeados de amigos que vitoreaban nuestros aciertos y se lamentaban con nuestras derrotas. Aquellos salones eran nuestros templos de destreza, refugios de luces parpadeantes donde aprendimos que, para ganar, a veces había que perder muchas monedas, pero que al final, lo que realmente importaba era el momento compartido frente a esos píxeles brillantes que hoy llamamos arte, pero que entonces eran simplemente nuestro mundo. Viajar en aquellos años era, ante todo, una lección de humildad frente a la incertidumbre. Antes de que una voz digital nos guiara paso a paso, nuestra brújula era un objeto que hoy parece pertenecer a otra civilización, el mapa de papel. Todavía recordamos esa coreografía compartida dentro del coche, donde el copiloto desplegaba aquel pliego enorme que cubría por completo el tablero y hasta el parabrisas, ocultando el mundo exterior bajo una red de líneas rojas y azules. Había algo casi místico en trazar la ruta con el dedo sobre el papel satinado, calculando distancias a ojo y discutiendo sobre qué desvío nos llevaría más rápido a nuestro destino. Leer un mapa requería una habilidad especial, una mezcla de intuición y orientación que nos obligaba a mirar el paisaje real, a reconocer las montañas, los puentes y los letreros gastados por el sol. Y cuando la lógica del papel fallaba, siempre nos quedaba el recurso más humano: bajar la ventanilla, sentir el aire caliente entrar en la cabina y preguntar a un desconocido en alguna gasolinera olvidada. Esos encuentros fortuitos, que a veces terminaban en anécdotas inolvidables o en desvíos inesperados, nos recordaban que el camino era tan importante como el punto de llegada. Sí, nos perdíamos con más frecuencia, pero en ese extravío descubríamos pueblos que no salían en las guías y paisajes que no estaban en nuestros planes. Hoy, con la precisión estéril del GPS, hemos ganado tiempo pero hemos perdido el misterio del descubrimiento. Ya no navegamos, simplemente obedecemos. Pero en nuestra memoria, aquel ritual de doblar y desdoblar el mapa, intentando que volviera a su forma original sin éxito, sigue siendo el símbolo de una época en la que no temíamos a la aventura, porque sabíamos que, de una forma u otra, siempre encontraríamos el camino de regreso a casa. Esa misma sensación de control personal la llevábamos en la palma de la mano gracias al Walkman. Fue nuestra primera gran revolución tecnológica, la que nos permitió, por primera vez, llevar nuestra música favorita a todas partes sin necesidad de cables ni antenas. Todavía podemos sentir el peso sólido de aquel aparato en el cinturón y el suave chasquido metálico al cerrar la tapa del casete. Ponernos los auriculares, con aquellas almohadillas de esponja naranja que se desmoronaban con el tiempo, era como activar un campo de fuerza contra el aburrimiento. Podíamos ir en el autobús, caminar por el parque o soportar una clase tediosa mientras nuestra propia banda sonora nos aislaba del mundo. Preparar las cintas para cada estado de ánimo era un arte. Teníamos el casete de las baladas para los días de lluvia y el de rock enérgico para sentirnos invencibles mientras caminábamos por la calle. El Walkman no solo reproducía canciones, creó una experiencia íntima, un refugio privado donde las melodías se convertían en nuestra sombra, recordándonos que, aunque estuviéramos rodeados de gente, siempre podíamos elegir el ritmo de nuestro propio viaje. Guiones nostalgia. Yen personalizado. Nuestras mañanas comenzaban con un ritual de tinta y papel que hoy parece sacado de un tiempo mucho más lento. Todavía podemos sentir en las yemas de los dedos aquel rastro grisáceo que dejaba el periódico recién impreso mientras lo desplegábamos sobre la mesa del desayuno, entre el aroma del café y el sonido de la radio de fondo. No buscábamos titulares en una pantalla fría, nos sumergíamos en un buffet de hojas crujientes que nos obligaba a detenernos, a pasar las páginas con cuidado para no rasgarlas. Había una sección para cada uno de nosotros. El análisis serio de la política para los mayores, los resultados deportivos que discutíamos con fervor y aquellas tiras cómicas que recortábamos para pegar en nuestros cuadernos. El periódico no solo nos informaba,
sino que estructuraba nuestro día y nos daba un suelo común sobre el cual conversar en el transporte público o en la oficina. Era un objeto físico que pasaba de mano en mano, acumulando arrugas y manchas de café, pero conservando la autoridad de lo que estaba escrito para perdurar, al menos hasta el día siguiente. Hoy, con la inmediatez de un clic, hemos ganado velocidad, pero hemos perdido esa conexión táctil con la realidad, ese momento de pausa donde el mundo se detenía lo suficiente como para permitirnos leer entre líneas. En ese mismo universo de lo tangible, nuestra incursión en el mundo digital era igual de frágil y fascinante. Todavía recordamos el sonido mecánico y casi rítmico de la unidad de disco al insertar nuestros discos flexibles. Aquellos cuadrados negros de plástico, que podíamos doblar con las manos si no teníamos cuidado, eran los guardianes de nuestros primeros trabajos, de nuestras tareas escolares y de los juegos que nos hacían soñar. Guardar información en ellos era un acto de fe. Los tratábamos con una delicadeza casi religiosa, alejándolos de cualquier imán o fuente de calor, temiendo que un simple descuido borrara meses de esfuerzo. No había nube ni copias de seguridad automáticas, solo estábamos nosotros y nuestro disco, rotulado a mano con un marcador de tinta permanente. Sentir aquel clic metálico al cerrar la ranura de la computadora nos daba una sensación de control, de estar operando una tecnología de vanguardia que, aunque rudimentaria, nos abría las puertas a un futuro que apenas comenzábamos a imaginar. Vivíamos en una época donde la memoria se podía tocar, donde el conocimiento pesaba y el almacenamiento tenía un límite físico que nos obligaba a elegir qué era lo que realmente valía la pena conservar. Éramos artesanos de nuestra propia información, navegando entre páginas de papel que manchaban las manos y discos magnéticos que silbaban al girar, conscientes de que cada dato guardado era un pequeño fragmento de nuestra historia personal que defendíamos contra el paso del tiempo. Si nuestra tecnología era discreta y frágil, nuestra apariencia era todo lo contrario. Los años 80 no conocieron la sutileza. Todavía podemos vernos frente al espejo, ajustándonos aquellas prendas de colores neón que parecían brillar con luz propia incluso antes de salir a la calle. Era una explosión de rosados eléctricos, verdes fluorescentes y amarillos que desafiaban cualquier intento de pasar desapercibidos. Vestirse no era solo cubrirse, era un acto de presencia audaz, una declaración de optimismo que gritaba nuestra energía a kilómetros de distancia. Sentíamos el roce sintético del spandex ajustado a nuestras piernas y el volumen exagerado de las hombreras que nos hacían sentir más grandes, más fuertes, más listos para conquistar una pista de baile o un centro comercial. Aquella moda no pedía permiso, se imponía con una libertad que hoy nos resulta casi ingenua, pero que en aquel entonces era el lenguaje de nuestra juventud. Usábamos sudaderas de tallas inmensas que caían sobre un hombro y calentadores de lana que arrugábamos sobre los tobillos, emulando los iconos de la pantalla que nos enseñaban que la vida era, sobre todo, movimiento. El cabello, cargado de laca hasta alcanzar alturas imposibles, completaba una estética que hoy llamamos exagerada, pero que para nosotros era simplemente el uniforme de la autenticidad. No buscábamos el minimalismo ni la discreción, buscábamos ser vistos, escuchados y recordados en un mundo que se movía a la velocidad de un sintetizador. Miramos aquellas fotos hoy, con sus colores saturados y sus texturas brillantes, y no vemos solo una tendencia pasajera. Vemos el reflejo de una generación que no tenía miedo a brillar, que encontraba en el neón una forma de iluminar un presente que se sentía eterno, y que entendía que la ropa era nuestra armadura más colorida frente a la seriedad del mundo adulto. Era una época de expresión sin complejos, donde cada combinación de colores era un desafío a la monotonía y cada par de zapatillas de bota alta nos recordaba que estábamos aquí para dejar nuestra propia marca, vibrante y luminosa, en el asfalto de la ciudad. Aquellos templos de cristal y cemento que llamábamos centros comerciales eran mucho más que un conjunto de tiendas. Era nuestro segundo hogar, la plaza pública de una generación que encontraba en sus pasillos un refugio contra la rutina. Todavía podemos sentir aquel cambio de temperatura al cruzar las puertas automáticas, recibidos por un aire acondicionado que olía a palomitas de maíz, perfumes mezclados y esa extraña fragancia a alfombra nueva que definía el ambiente. No íbamos al centro comercial simplemente a comprar, íbamos a ser vistos, a encontrarnos con amigos en una época donde no existían los mensajes de texto para coordinar una cita. Nuestro punto de reunión era siempre el mismo, la fuente principal, la entrada del cine o aquel local de helados donde pasábamos horas compartiendo una sola barquilla mientras veíamos a la gente pasar. Caminar por el mall era nuestro ritual de pertenencia, un ejercicio de vitrineo constante donde nos probábamos ropa que no podíamos pagar y soñábamos con los discos que llenarían nuestras estanterías. El patio de comidas era nuestro centro de operaciones, un escenario lleno de bandejas de plástico y risas estruendosas donde los chismes volaban más rápido que cualquier red social moderna. Era nuestro espacio de conexión humana, un ecosistema vibrante donde aprendimos a socializar, a negociar y a entender los códigos de nuestra propia comunidad adolescente.
Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Sin embargo, al mirar esos pasillos hoy, notamos que el brillo ha comenzado a desvanecerse. Muchos de aquellos edificios que una vez fueron el corazón de nuestra vida social hoy lucen letreros descoloridos y estacionamientos vacíos, víctimas de un tiempo que prefiere la comodidad de un clic desde el sofá antes que el esfuerzo de un encuentro físico. La magia de caminar juntos, de sentir el peso de las bolsas de papel y de detenernos a conversar con un conocido se ha ido diluyendo en la frialdad de las compras en línea. Hemos ganado eficiencia, pero hemos perdido el pretexto para vernos a los ojos en una tarde de sábado. Al final del día, todos estos objetos y costumbres, desde los mapas de papel hasta los Walkmans y los centros comerciales, no eran más que herramientas para construir nuestra propia historia. Eran el pegamento que nos mantenía unidos en una realidad analógica, pausada y tangible. Nos moldearon como personas, enseñándonos el valor de la espera, la importancia de la presencia y la belleza de lo que se puede tocar y sentir. Miramos atrás no con tristeza, sino con el orgullo de haber habitado un mundo donde cada canción grabada de la radio era un regalo y cada tarde en el centro comercial era una promesa de aventura. Esos momentos, aunque ya no podamos repetirlos, siguen latiendo en nuestro interior, recordándonos que, pase lo que pase con la tecnología, nada podrá reemplazar jamás la calidez de un recuerdo